Queridos hermanos, estamos muy contentos porque tenemos otra vez la oportunidad de estudiar este hermoso libro, Daniel. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan, pongan me gusta y compartan. El título por hoy día es De la contaminación a la purificación. Y vamos a orar, mis hermanos, para abrir la palabra de Dios. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque otra vez en tu día santo estamos reunidos para entrar en comunión contigo y para estudiar tu santa palabra. Bendícenos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a comprender tu santa palabra y ayúdanos a hacer decisiones de vida eterna. Cuida a todas las familias que están aquí, a las familias que están viendo este video y sobre todo bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria, Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Vamos a ver este versículo luego, pero vamos a empezar con Daniel 8:1. Miren lo que dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, o sea, el año 548-547 antes de Cristo. ¿Qué ocurrió? Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Después de las visiones anteriores, Daniel recibe una nueva visión. Y miren qué es lo que ve. Daniel 8:3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Un carnero. ¿Con qué característica? Y tenía dos cuernos. Miren lo que dice Daniel 8:20. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Entonces esto corresponde a el periodo del imperio de los medos y persias del año 539 antes de Cristo al año 331. Recordemos que en Daniel 7 fue representado por un oso y en Daniel 2 con la parte de plata de la estatua. ¿Qué más tenía este carnero? Miren lo que dice aquí. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Uno era más alto. Hemos visto cuando en Daniel 7 nos indicaba que los persas eran superiores siempre a los medos. Entonces vuelve a presentar esta característica. Algo más. Daniel 8:4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Recordemos que el imperio medo-persa dominó primeramente a Lidia, luego dominó al imperio neobabilónico y finalmente al imperio egipcio. Fue un dominio total. Y por eso dice, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Después de dominar estos imperios, no había alguien como el imperio medo-persa. Pero luego ¿qué? Luego ¿qué ocurrió? Daniel 8:5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué pasó? Miren lo que dice Daniel 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Este macho cabrío entonces representaba al rey de Grecia, al imperio griego. Y ahora esto es interesante. Aquí describe a este reino de Grecia con su verdadero nombre. Va a ser el reino de
Grecia, mucho antes que este reino dominara el mundo conocido en ese entonces. Miren cómo Dios ve las cosas que han de suceder con anticipación. Qué interesante. El rey de Grecia y algo más, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Qué era ese cuerno notable? Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién era el rey primero? Alejandro el Grande. Recordemos que muy joven él llegó a dominar todo el imperio conocido en ese entonces, Alejandro el Grande. Pero hay más, miren lo que dice Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Miren Daniel 8:22 lo que dice. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Evidentemente, ¿qué es lo que sucedió? Cuando Alejandro el Grande murió, el imperio griego se dividió en 4 reinos. Ptolomeo, Egipto, lo que conocemos como Egipto, Lisímaco, Tracia y Asia Menor, Casandro, Macedonia y Grecia, Seleuco, Asia Oriental. Así es como se dividió el imperio griego. Pero, ¿qué más sucedió? Miren lo que dice Daniel 8, 9 y 10. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Surge un cuerno pequeño. Y sabemos por historia, por lo que hemos estudiado en la profecía, que este cuerno pequeño representaba en primer lugar a la Roma pagana. Porque la Roma pagana vino después de Grecia, luego el reino dividido y viene el cuerno pequeño. Entonces este cuerno pequeño representa tanto a la Roma pagana como a la Roma papal. Y hemos visto algunas características especiales de este cuerno pequeño. Cuando estudiamos Daniel capítulo 7, ¿recuerdan? Era diferente de los otros reinos. Destruía a 3 reinos. Se haría pasar por Dios. Perseguiría a los hijos de Dios. Cambiaría la ley de Dios. Tendría su auge por 1260 años. Hemos estudiado estas características en Daniel 7 y esas características nos habían mostrado que evidentemente representaba a la Roma papal. Pero ahora tenemos algo más acerca de este cuerno pequeño. Miren lo que dice. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Comenzó a crecer hasta el ejército del cielo. Una de las características del mal es que quieren ser como Dios. Miren lo que sucedió en Génesis 11:4, cuando estaban edificando la torre de Babel. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Una de las características de el problema del pecado, el problema de el orgullo, el problema del mal es tratar de llegar ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Y eso se inició con Satanás. Miren lo que dice Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que
que tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hemos visto esto en estas características. Se hará pasar por Dios. Tratará de ser como Dios. Luego que, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Las estrellas, sin duda alguna, es el pueblo de Dios. Miren lo que dice Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Iba a perseguir al pueblo de Dios. Otra característica que hemos visto en Daniel capítulo 7, perseguirá a los hijos de Dios. Entonces, estas características se repiten y enseñan qué o quién es este cuernito pequeño. Pero hay más. Miren lo que dice Daniel 8, 11 y 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Aún se engrandeció contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe? ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Miren lo que dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ¿de qué calidad? Príncipe. Miren lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, Jesucristo, Miguel, el gran príncipe, el Mesías. Entonces, otra característica especial es que este cuerno pequeño se engrandecerá contra Jesucristo, contra el príncipe, contra el Mesías. Luego dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Entonces desea suplir el papel de Jesucristo. Este cuernito pequeño, otra de sus características que ahora ve en Daniel capítulo 8 es que desea suplir, desea reemplazar a quien el papel de Jesucristo. Qué interesante. Y luego que no solamente desea reemplazar, desea suplir el papel de Jesús, sino que, miren lo que dice, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Miren lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Desea suplir el papel de Jesucristo. Y en adición, ¿qué es lo que dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia da testimonio de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Y aquí dice, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y ¿qué? Y prosperó. Entonces, echa por tierra la verdad. Vamos a recordar que cuando estudiamos el capítulo 7, todas estas características mostraban que era la Roma papal. Y ahora estas dos últimas características del capítulo 8, que nos muestran, desea suplir el papel de Jesucristo. ¿Qué pasó con el sistema papal? Miren lo que pasó. En primer lugar, cambió el rol de Cristo como nuestro sumo sacerdote con sacerdotes humanos.
Y eso lo sabemos por historia y lo hemos visto. Luego, introdujo la misa donde se convierte el pan en el cuerpo de Jesucristo. Trata de cambiar lo que ha hecho Jesucristo. Y luego, ¿qué? Introdujo el perdón de pecados mediante la confesión y penitencias por medio de sacerdotes humanos. ¿Qué es lo que ha hecho eso? El único que puede perdonar es Dios. El único que puede perdonarnos es nuestro Señor Jesucristo. Pero como desea suplir el papel de Jesucristo, ¿qué hizo? Introdujo el perdón de pecados mediante la confesión y penitencias por medio de sacerdotes humanos. Entonces, este cuernito pequeño tiene las características de la Roma papal. Y luego dice, echa por tierra la verdad. No solamente cambió la ley, sino hizo algunas cosas increíbles acerca de la Biblia, de la verdad bíblica. Por ejemplo, adoración de los santos, el rosario, la misa por los muertos, el purgatorio, la doctrina del agua bendita, la doctrina de los besos a los pies del Papa, la canonización de los santos, oración por los muertos y otras cosas más que muestra que evidentemente echó por tierra la verdad. Aquellas verdades que tenían fundamento bíblico habían sido reemplazadas por doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Y ellos lo reconocen. Miren lo que dice esta parte. En el Concilio de Trento, 1545-1563, Gasparé de Fosso declaró el 18 de enero de 1562: el sábado, el día más glorioso de la ley, ha sido cambiado al día del Señor. Estos y otros asuntos similares no han cesado por virtud de las enseñanzas de Cristo, sino que ellos han sido cambiados por la autoridad de la Iglesia Católica. Han sido cambiados porque la Iglesia Católica se dice que tiene autoridad incluso superior a lo que dice la Biblia. Entonces, esas características más las características de Daniel capítulo 7 indican que evidentemente este cuerno pequeño está relacionado con la Roma papal. Pero va más allá. Miren lo que dice Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será, ¿qué cosa? Purificado. El santuario será purificado. ¿Qué santuario? ¿Qué santuario? Vamos a recordar que aquí en la tierra había un santuario donde había un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santo era el servicio diario. El servicio diario. Miren lo que se hacía. Números 28, 3 y 4. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces, todos los días se hacía sacrificio por el pecado, simbólicamente para perdonar el pecado. Entonces, era esto una cuestión continua de todos los días, junto con otras prácticas que el pueblo de Israel hacía. Luego que se hacía este sacrificio continuo, este sacrificio diario, había un servicio anual en el lugar santísimo. Miren lo que dice Levítico 16, 29 al 30. Si ustedes pueden leer todo el capítulo, van a ver cómo era este día especial. Y esto tendréis por
estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Durante todos los días hacían el sacrificio y la sangre esparcían hacia la cortina del lugar santísimo. Y este día especial, el día de la expiación, era un momento solemne donde los pecados simbólicamente eran borrados, eran expiados. Pero todo eso era solamente un símbolo. Era un símbolo de lo que iba a ser Jesucristo. Por eso miren lo que dice Hebreos 9, 23 al 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, estas figuras, lo que se hacía en el lugar santo y lugar santísimo, eran figuras de las cosas celestiales, eran símbolos de las cosas celestiales. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que otros, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. No entró Cristo en este santuario hecho de mano, que era figura del verdadero que estaba en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Todo esto que estaba viendo Daniel tenía un alcance eterno, un alcance eterno. Cuando a Daniel se le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, se le hizo una pregunta, y esa pregunta está aquí, Daniel 8:13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta fue que hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Después de este cuerno pequeño, después de 1798, entonces vendría ¿qué cosa? La purificación del santuario, que corresponde al periodo del juicio, de Daniel capítulo 7. Y miren lo que dice Daniel 8:26. Luego, ¿qué iba a pasar? La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Ya hemos visto en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, que todo esto va a terminar con la venida de Jesucristo y la restauración del reino de Dios. Aquí, mis hermanos, podemos ver que Dios nos está enseñando de una forma fácil. Primero, lo conocido. Después añade algo más y nos lleva al juicio. Y ahora, con detalles especiales, nos lleva hasta la purificación del santuario y luego la venida de Cristo. Si todo esto, como hemos dicho en ocasiones anteriores, se ha cumplido, ¿qué es lo que estamos esperando? La segunda venida de Cristo. Y mis hermanos, ¿se va a cumplir? Sí, se va a cumplir. Y si se va a cumplir, mis hermanos, tenemos que estar preparados.
preparados. Miren lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para ese momento? Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a prepararnos para este acontecimiento espectacular. Que Dios nos bendiga y nos cuide.